sí o sí los corto, o sea, de una se los digo, o sea, espero que hayan practicado. Bueno, muy buenos días, estamos con el curso de 10.2, hoy es 26 de octubre del año 2020 y el día de hoy es, los muchachos van a presentar como una sustentación, un resumen de un trabajo de investigación que han hecho sobre diferentes problemáticas a nivel mundial, nacional y local, y bueno, lo vamos a escuchar, ¿vale? Entonces va a empezar el grupo de Silvia Juliana Almeida, que lo llamamos, y ya tienen la palabra, ¿vale? Listo, pueden arrancar. Voy a apagar ¿Sí mi están viendo cámara. la pantalla? Voy a apagar mi cámara. Sí, ya, el hambre, problemática social. ¿Listo? Listo. Buenos días, mi nombre es Silvia Almeida y junto con mis compañeros Julián Báez y Carol Duarte vamos a hablarles de el hambre, la problemática social, tanto en Santander, Colombia y el mundo. Tenemos entendido que comer es un acto importante, es un derecho humano y también debe ser una visión compartida. Al mismo tiempo, la forma en que producimos y consumimos. Aló, aló. No se le escucha, profe. Silvia, no sé si son los demás también, no te estamos escuchando. ¿Los demás también tenían problemas para escuchar o era solo yo? Sí, no se le escuchó. Yo también tenía problemas para escuchar. Silvia, si quiere pase otro del grupo, o no sé si es que ya estamos tiempo, ya llevamos 1 minuto y medio, llevo corriendo acá. Silvia, intenta, te voy a dar la palabra nuevamente, si no se puede ya lo pospondríamos para el viernes, ¿vale? Silvia, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Vale. Sí, sí, señor. ¿Listo? ¿Vuelvo a empezar? Sí, retoma. Y el mundo. Tenemos entendido que comer es un acto importante, es un derecho humano y también debe ser una visión compartida, ya que nos permite llevar una vida activa y saludable. Al mismo tiempo, la forma en que producimos y consumimos alimentos aumenta el miedo y desperdicio de los recursos naturales que necesitamos para vivir. En la otra cara de la hambre, que los derechos sociales de los ciudadanos más vulnerables se ven restringidos. La historia de la problemática, según los datos más recientes publicados por las Naciones Unidas, 842 millones de personas sufren de hambre crónica en el mundo, de las cuales 827 millones en los países en desarrollo. Los niños y niñas, es decir, las generaciones del mañana, se llevan la peor parte. 1 de cada 4 niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. Este concepto de seguridad alimentaria viene enmarcado en las hambrunas que se presentaron en este periodo de tiempo, 1974, donde las escaseces de alimentos venían explicadas por la baja producción de capital de alimentos debido a las condiciones climáticas y o demográficas favorecidas por el enfoque malthusiano de la autorregulación del crecimiento demográfico debido a la falta de medios de subsistencia suficiente para todos.
Ahora vamos a continuar con las gráficas. En la gráfica que se puede ver en este momento se aprecia cómo ha sido el avance durante estos años, desde 1964 hasta 2018, cómo ha sido el avance y la mejoría en Colombia, aunque la problemática para la gente de 18 a 64 años ha aumentado la parte de desnutrición por falta de hambre. Y en Colombia, a partir de estos años, ha habido una mejoría, ya que Colombia es en toda la región de Sudamérica y en la región Caribe, ha disminuido de un 5,4% de dificultad de hambre a un 4,8%, lo que significa que es una cantidad de 2,4 millones de personas que mueren o tienen dificultad de hambre. Los departamentos en los que más se ve la dificultad de hambruna y desnutrición son en el Nariño con un 67,7%, Chocó con un 64,2%, en Sucre con 62,9%, en Bolívar 61,7% y en el Magdalena con 61,4%. En Santander, la tasa de mortalidad de desnutrición entre los 5 y 19 años por 1000 en el 2015 fue 0,19, en el 2016 de 0,0 y en el 2017 también fue de 0,0. La tasa de mortalidad en desnutrición entre los menores de 5 años en Santander, de igual manera como el anterior por 1000, en el 2015 fue de 3,56, en el 2016 de 7,09, en el 2017 de 4,71, lo que quiere decir que los que más sufren como eso son los menores de 5 años. Los que más sufren desnutrición son los menores de 5 años. Mundialmente. En este transcurso de tiempo entre los años del 2016 al 2019 se han evidenciado que el hambre a nivel mundial ha progresado de una buena manera. Aunque no se ha logrado erradicar en su totalidad, han habido buenos cambios y eso es lo que se espera para los años futuros. Aquí está el 2016 con un 21,3%, el 2017 con un 21,8%, el 2018 con 20,9% y el 2019 con un 20,1%. En la segunda gráfica que voy a mostrar a continuación se puede observar la escala de gravedad del GHI, que en sus siglas en inglés son Global Hunger Index, escala global del hambre. Es una herramienta diseñada para medir y hacer un seguimiento exhaustivo del hambre a nivel mundial, regional y nacional. Es esta. Y ahí mide la escala de gravedad del GHI, dependiendo si es bajo, moderado, grave, alarmante o extremadamente alarmante. Las tendencias que se tienen a nivel mundial, departamental y nacional cabe recalcar que con la actualidad pandemia lo calculado y lo previsto obviamente va a cambiar, ya que se ha sufrido gran cantidad en ciertos lugares por hambre. Se consideraba antes de la pandemia que el país tendría una mejoría en estos 5 años de un 1,0% y que en el 2025 a nivel de Colombia y se encontraría sobre 3,8 la falta de hambría, pero ya que debido a la pandemia y a todo lo que ha sucedido, esto podría aumentar hasta un posible 5,8 u más. Soluciones propuestas para el mundo, Colombia y Santander. Producir y consumir de forma más sostenible. Reducir la desigualdad en el acceso a los recursos y las decisiones. Apoyo de pediatría y el equipo de la gobernación junto con la Dirección de Gestión de Riesgo de la región, y para que pueda hacer equidad en la alimentación nacional, también se debe solucionar los problemas de corrupción que se encuentran. ¿Algo más que decir de pronto los participantes? ¿O los expositores? De Silvia, de Julián o de Carol, ¿algo más que decir?
No, señor. Vale, ¿alguien de los que está en la clase tiene alguna pregunta? Listo, acabo de tomar el pantallazo para tomar asistencia. ¿Alguien de los que están, vuelvo a preguntar, tiene alguna duda, inquietud, quiere hacer algún aporte con respecto al hambre? Una intervención muy cortita. Listo. Algunas sugerencias que les hago más adelante cuando estén en la universidad. No lean todos los que están en las diapositivas. Para mí, son cuestiones personales. Significa, dan la sensación de que no han comprendido todo. Normalmente las diapositivas se usan como un apoyo. O sea, no se lo tomen a mal, profe, así armamos todos los grupos las diapositivas. Es una sugerencia y un punto de vista mío. Las diapositivas son un apoyo. Usted centra allí las ideas principales y de allí usted amplía. Porque, por ejemplo, sentí sobre todo con Carol y con Silvia, que leían, casi que leyeron muchas cosas. También no voy a decir que todos lo leyeron, pero sí se vio muy leído. Julián de pronto leía, también parafraseaba y eso. De manera general están resumidas, hay unas proyecciones, quedaron de pronto ahí, quedé como con más expectativas de pronto de que profundizaran un poco más, pero digamos de manera general me llevo una perspectiva, unos datos que me causaron intriga, por ejemplo, que en Nariño hubiera más hambre que en Chocó, bueno, no lo sabía yo, me dieron hasta ganas de consultarlo, pero bueno, chévere, interesante. En el transcurso del día, mañana, bueno, esta semana le estaré dando las notas definitivas de esto, depende también de las asistencias a clase, ¿vale? Listo, siguiente grupo, muchísimas gracias, muy amable. ¿Quién había dicho? Creo que era Juliana. Serkis, dígame. Lo que pasa es que nosotros hicimos un video explicando el tema y eso, entonces no sé si sea así. O sea, ¿podemos poner el video y eso? Sí, pero ahorita, Serkis, porque ya había entrado gente que está en lista y como 4 antes que usted. Esa es la realidad, ¿vale? Hágale todo bien. Listo, sigue el grupo de Juliana. Tienen la palabra, Juliana. Juliana, y creo que después seguía Edwin, si no estoy mal, y después seguía Cata. Y después, si algo, le daría la oportunidad a Serkis, ¿vale? Háganle. Julianita, tiene la palabra. Juliana era el siguiente bloque el miércoles, pero hicieron un intercambio con María Camila Díaz, es decir, el grupo de María Camila pondría el miércoles y Juliana, porque tiene un inconveniente de salud, de una cita que tenía, quedan para hoy. Listo, Juliana, tienen la oportunidad. Bueno, nuestro grupo es... Compartan pantalla. Juliana, compartan pantalla que no están compartiendo, ¿vale? Pero primero que todo vamos a hacer una introducción. Bueno, vale. Voy a compartir, por favor. Bueno, nuestro trabajo son conflictos sociales. Y pues vamos a ver que los conflictos sociales principalmente se generan por cuestiones de pensamiento, religión o territorio. Entonces aquí ya podemos ver cómo se evidencia eso en cada uno de los trabajos y el primero que va a presentar va a ser Montes, que le corresponde Colombia, luego voy yo, que me corresponde el mundo, y de último va Anthony, que le corresponde el departamento de Santander. Buenas. A ver. ¿Ya están viendo? ¿Ya están mirando? Sí. Sí, ya se ve. Bueno, el tema que a mí me tocó fue el conflicto en Colombia. Básicamente, en pocas palabras aquí, resumía esto a la que el conflicto en Colombia entre los últimos 60 años, está marcado por la desigualdad política y la poca participación del pueblo. Malas decisiones administrativas y económicas por parte del gobierno y así sucesivamente desde el inicio de Colombia. Estos son algunos de los gráficos que en este primer gráfico se nos muestran los afectados de 2014 a 2018 y en este 2019 a 2013. Como análisis de estos gráficos podemos ver que 2014 a 2015 hubo un crecimiento, pero en 2016 hubo un bajón un poco drástico que luego subió hasta 2018 de manera considerable. Y en este gráfico podemos ver que en 2009 y 2012 fueron los años en los que posiblemente la guerra en Colombia, el conflicto armado en Colombia, tuvo más afectados, más asesinatos y desplazados y todas esas cosas. Bueno, aquí hice todo lo que yo acabo de decir, más un dato extra que está en base a esta tabla, que en el año 2009 y en el año 2012, año en el cual fue la presidencia de Álvaro Uribe, que pudo haber
pudo ser el gobierno con más muertes, pero sin embargo esto no es así. El gobierno que tuvo más muertes fue el de Andrés Pastrana en el 1998 al 2012, pero puede haber una posibilidad de que todo esto que estamos viendo acá, que es el gobierno de Uribe, lo haya generado el gobierno de Andrés Pastrana y ese gobierno haya tenido que cargar con ese peso, más otras inconsistencias y fallas administrativas, lo mismo de siempre que se ha venido viendo desde un principio. Análisis del conflicto. Mi análisis, sin tener en cuenta todo este texto tan largo y aburrido, es que toda la problemática que ha habido en Colombia es básicamente por culpa de fallas administrativas y malas decisiones políticas. Todo esto, ¿por qué? Porque hemos visto que muchos de los grupos armados al margen de la ley que provocan todo esto tienen ideales políticos muy diferentes a los del gobierno. Entonces el gobierno les da participación al pueblo, el pueblo se enoja y se generan estos conflictos. Prácticamente es todo eso. Una posible solución, para mí, una solución en Colombia es prácticamente nula o imposible. Lo que quiere decir que Colombia no tiene solución, al igual que el resto de América Latina. Me explico. Si analizamos toda la historia de América Latina, en general, podemos analizar ahora de Argentina o Chile, podemos ver que es prácticamente lo mismo de Colombia. Desde un inicio hubo fallas administrativas, hubo malas decisiones, el pueblo se enojó, se empezaron a crear grupos al margen de la ley que empezaron a fomentar el caos y así hasta el día de hoy. Al día de hoy hay protestas, hay marchas y eso es prácticamente una falla del gobierno. ¿Por qué digo que todo esto no tiene solución? Porque pensar en una solución para todo esto es pensar en una solución para toda América Latina. Y aunque hubiera una solución, la solución no siempre sería del lado de donde están los problemas, o sea, sí, de lo que proponen los grupos armados. No siempre esa va a ser la solución y esa no va a ser una buena decisión para cambiar todo esto. Y ya, eso es todo. Dejo de compartirles. ¿Ya se está viendo? Sí, Listo. Bueno, lo que yo voy a analizar es el conflicto árabe-israelí. Bueno, el cual tiene sus orígenes hace muchísimo tiempo, cuando Palestina estaba en manos del Imperio Turco-Otomano. En la época de la Primera Guerra Mundial, lo que hace es unirse a Alemania. Alemania pierde y este le tiene que ceder sus territorios a Francia e Inglaterra. Entonces queda Palestina dividido entre esos dos países. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos le prometen a los palestinos que los van a reconocer como Estado, pero al mismo tiempo, mediante un acuerdo, les prometen a los judíos parte de la tierra de Jerusalén, que hace parte de Palestina. Esto principalmente también es porque, bueno, como sabemos, los judíos tienen otro Mesías, quien es Moisés, y pues según ellos, según el Antiguo Testamento, Jerusalén les pertenece. Acá tenemos unos estudios de los afectados y pues pienso que es la guerra que más afectados ha tenido por territorio, y vemos cómo pues suben y bajan, pero son grandes cantidades de afectados. Podemos ver también que el año que más sufrieron fue en el 2018, como lo vemos acá, y bueno, lo que hice primero fue hallar un promedio de cuántos afectados habían por año, tanto muertos como heridos. Y bueno, tenemos que en el 2018 es donde más afectados tenemos. Y bueno, esto principalmente se da en la Franja de Gaza, que es lo que divide Palestina y Jerusalén, e Israel, perdón. Y donde mueren cada año muchos niños. También hice una proyección al 2025 y lo que hice fue hallar el porcentaje de diferencia entre cada uno de los países, entre cada uno de los heridos y muertos.
con una regla de 3. Entonces ponían la mayor cantidad como el 100% y hacía una regla de 3 con la menor cantidad. Entonces acá hay un ejemplo que fue con el 2008 y el 2009 de muertos, y lo que nos da es el 16,1%. Luego de esto, como tenemos años que suben y bajan, entonces lo que hice fue sumar los que aumentaban y sumar también los que disminuían. Y luego, utilizando la pendiente, lo reemplacé. Entonces, digamos, en este caso, si estos hubiesen sido los resultados finales, sería 1058 y 887 entre el 2018 y el 2008, que fueron los años que analizamos. Y así puede llegar a esto, lo que me dio un 1% en heridos y un 0,5% en muertos. Luego lo que hice fue, al último resultado, sumarle el porcentaje, y así podemos concluir el 2025. Y pues tenemos aquí que, bueno, obviamente el porcentaje quedó como constante, entonces pues cada año va aumentando, pero al igual esto se puede ver afectado por muchas otras cosas, y bueno, no siempre van a haber o van a aumentar la cantidad de muertos, aunque pues si no se soluciona algo, sí es muy posible que aumente cada año. También podemos saber que Colombia, en el gobierno de Santos, reconoció a Palestina como un estado, pero aún así esto no vale para nada, porque ya muchos países lo han hecho y otros países que no, pero al igual no se soluciona algo. Pues yo tengo algunas soluciones para esta problemática, y la primera es que se legalicen los dos estados y tengan un canal de relaciones. La segunda es que cada estado respete lo que ya está acordado. La tercera es que Israel ya no tome más territorio palestino. Y la cuarta, que se cree una confederación entre judíos, jordanos, musulmanes y cristianos. ¿Falta alguien más del grupo, Juliana? Anthony. Sí, eso me doy cuenta, y la verdad ya están muy corridos de tiempo. Llevan más de 8 o 9 minutos. Listo, Anthony, porfa, te agradezco, sintetiza. Vale. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Ya está viendo qué pena? Sí, ya se está viendo. Bueno, mi historia de Santander fue, me fui por el conflicto armado del páramo de Santurbán, que se representa por gran explotación minera a gran escala, y pues es uno de los problemas más de conflicto en Santander, y se requiere mucho territorio y es algo grande. Y pues resumiéndole, yo hice una gráfica en los últimos 60 años del índice de afectados, requiriendo las víctimas por masacres, víctimas de desaparición forzada, víctimas de asesinatos selectivos y víctimas de acciones bélicas. Y y ahí se representa la gran cantidad de gente que ha muerto por grandes conflictos armados. Y ya, eso es lo único que tengo que decir. Vale, ¿alguno de los compañeros tiene alguna pregunta para el grupo de Juliana, Montes y Anthony? No, vale. Listo, al grupo, listo, hicieron su mejor esfuerzo. Realmente el tema es muy amplio. Montes tomó su punto de vista, no lo había escuchado nunca exponiendo a Montes, excelente. La verdad, orador, pensé que iba a tartamudear más, pero no lo hizo. Entonces, chévere cómo abordó las cosas, chévere los puntos de vista, las cosas que ya plantean y la criticidad con que lo hacen. Pero faltaron ahí algunas cositas también dentro del conflicto social colombiano, de pronto reconocer algunos factores. Y Montes, bueno, una de las cosas que más genera eso es la desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, y cualquier lugar del mundo que sea desigual, la gente va a protestar que está relacionado con eso, así como ocurre en Chile y en muchos países. Hay muchísima desigualdad, tenemos recursos, tenemos muchas cosas, pero hay mucha gente
que no tiene nada y hay muy poquita gente que tiene muchas cosas. En el caso de Juliana se fue por el conflicto árabe-israelí, que es un conflicto milenario, de milenios, de mucho tiempo, y dejó de por fuera pues muchas cosas del mundo que de pronto, bueno, fue una perspectiva, ella se fue de esa manera, no me lo consultó nunca, y bueno, es respetable, se le respeta, pero a nivel mundial actualmente hay muchos conflictos también tremendos, o sea, que inclusive cobijan a todo el planeta, guerras entre, por ejemplo, Estados Unidos, China, que nos va a afectar a todos económicamente y desde muchos puntos, algunas cosas con los países africanos, o sea, hay muchos conflictos, ese es uno de los tantos, y yo sé que es un tema muy complejo, muy amplio, y listo, aceptable, pero lo amplío acá, o sea, conflictos mundiales hay muchas más cosas, aparte de ese conflicto, hay muchas problemáticas en el mundo que nos afectan, ese también nos afecta directo o indirectamente, hemos puesto cuota. Y a Anthony, pues bueno, y tres diapositivas, dos, me hablaste de Páramo, después hablaste de los muertos que ustedes, el tema era como raro porque no le diste profundidad y te sentí la verdad que le faltó mucho más a la parte de Santander, o si te ibas a ir por Páramo, hablar un poco más de Páramo, y si te ibas a ir por Muertes, te iba. Yo dije, bueno, cuando dijo Páramo, yo bueno, se va a centrar en el Páramo, que es un conflicto que tenemos acá en los Santanderes, pero terminaste al final hablando de muertes, masacres, entonces no quedó ni lo de Páramo de Santurbán claro, ni lo de conflicto, porque mostraste unos gráficos, fue de conflicto, entonces quedó ahí como que sí, pero no. Y entonces faltaron muchísimas cosas ahí, Anthony, la verdad. Sentí que quedaste muy, muy incompleto. Listo. El siguiente grupo es el grupo de Edwin. Edwin, tienen la oportunidad, alístenla y presenten de una. Son las en ese momento las 8:30. Y Cata, por favor, organicen el tiempo. No quiero pausarme porque están chéveres las presentaciones, pero traten de ser sintéticos, ¿vale? Cata, aliste la presentación suya después de la de Edwin, ¿vale? Edwin, tiene la oportunidad, compartan rápidamente, Sí, por señor. favor. Edwin, ¿me escucha? Sí, sí, señor, Listo, va a ya pueden, compartir María vale, José, vale, mi compañera. ya pueden compartir, vale. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Edwin Pinzón y pues el día de hoy les vamos a hacer una breve presentación sobre el tema que nos tocó, el cual es la contaminación atmosférica. Mis compañeros son Marlon David Murcia y María José Herrera. Bueno, durante mucho tiempo el ser humano no se preocupó tanto por su calidad del aire, pero esto empezó a empeorar debido a los procesos de urbanización e industrialización que pues ha afectado demasiado la calidad del aire, sin contar pues que esto se masifica, todas las industrias se han masificado y esto conlleva a un problema también de la salud que nos afecta prácticamente a toda la población. Bueno, los efectos sobre la salud son bastante graves, que en tiempos prolongados de exposición a esta contaminación podrían llevar a la muerte. Atacan más que todo a niños y a mujeres embarazadas y a los adultos mayores. Afectan el aparato respiratorio, el corazón, hasta también la cabeza, ¿no? Producen enfermedades neurológicas y problemas para la salud mental. El índice de calidad del aire y que pertenece al SUSA, que es el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire, es la forma en la que se mide la contaminación del aire en el mundo. Por ejemplo, en el caso de la corporación o empresa IDEAM, que se encuentra en Colombia, y eso permite pues comparar los niveles de contaminación del aire a través de su monitoreo. El sistema de vigilancia de calidad del aire tiene diferentes funciones, como sí se basa en el ambiente del mundo, ¿sí? En controlar cómo está, si está bien, si está mal, evaluar el riesgo para la salud humana y los posibles riesgos para el medio ambiente también. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos calcular e informar a la población acerca de la calidad del aire. Esto se mide, esta es la tabla que se usa generalmente para medir
el índice de calidad del aire, o ICA, en cada lugar. Obvio, verde es la más buena y marrón es la más peligrosa. Esto se mide en ppm, que son partes por millón. O sea, algo muy pequeñito, pero no, se logra pues gracias al SUSA. Y pues verde está bien, moderada pues ya un poquito más, pero a partir de la naranja es cuando ya se empiezan a presentar problemas, sobre todo a la gente con riesgo, con discapacidades o enfermedades respiratorias. A partir de ahí ya empieza a ser bastante problemático. Hasta ahora, menos mal nadie ha llegado hasta la marrón, pero puede llegar en un futuro a ser así. Esperemos que no. Yo voy a hablar sobre algunos factores influyentes de la contaminación. Pues la contaminación del aire no solamente es que uno ve humo y ya, también hay presencia de sólidos, líquidos y gases que, o sea, se mantienen en concentraciones nocivas para algunas personas, para los animales, para la vegetación o las materias que infieren con el goce de la vida. En los ejemplos que estoy mostrando, se ven las variaciones meteorológicas, los cambios climáticos, la deforestación, la quema de combustibles, las obras urbanísticas y los incendios forestales. Estos contaminantes son óxidos de carbono, que tienen monóxido y dióxido de carbono, óxido de azufre, óxido de azufre, óxido nitroso, monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Son pequeñas partículas sólidas o gotas líquidas que se suspenden en el aire, como el humo, el polvo, el olín, los asbestos, partículas metálicas como el berilio, el plomo y el cadmio. Contaminación en Santander. Santander hasta ahora ha sido pues no hasta ahora, esos son unas publicaciones un poco viejitas que son como del 2018-2019, pero Santander estuvo en el top de los 5 departamentos más contaminados de Colombia. Pues se registró una tasa de deforestación muy grande que equivale al 6% del total nacional. Los santanderianos emitieron en el 2012 12,38 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, que son el CO2. Para los que no sepan, el inventario de emisiones de CO2 es un gas de efecto invernadero que es una como rendición de cuentas de la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos o eliminados hacia la atmósfera durante un periodo de tiempo específico. La mala calidad del aire. En algunos puntos de Bucaramanga, algunos estudiantes de la UIS se dedicaron a colocar, como lo decía mi compañero Marlon, los índices de calidad del aire. Acá podemos ver la institución educativa Comuneros. Todas estas líneas que ustedes ven aquí es, como decía mi compañero, que son nocivos, son como puntos nocivos o sensibles, aceptables y buenos. En este caso, si nos podemos dar cuenta, en la institución educativa Comuneros, por esa zona, estaban en niveles nocivos, en niveles bajos, bastante malos, aceptables, es muy poco. Estos numeritos representan las horas del día, igual que en el colegio Aurelio Martínez Mutis, que algunas veces se mantiene estable, pero algunas veces empieza a subir su nivel de contaminación. Acá estos gráficos son como una composición del parque automotor de la área metropolitana. Los resultados de los monitores que arrojaron la mayor fuente de contaminación proviene
de autos, de volquetas. Ay, qué pena. Proviene de volquetas, de autos comerciales, autos particulares, las motos, no sé, es que no recuerdo bien cómo son las motos, pero son de esas que cuando arrancan botan bastante humo. Por eso están Motos de 2 tiempos. eso, de 2 tiempos y de 4 tiempos, que son las que arrojan bastantes gases, como la ilustración que podemos ver aquí es el cosito verde, la gráfica de color verde oscuro representa las volquetas, la verde un poquito más oscura, que es como un verde oliva oscurito, representa las tractomulas, representa las motos, el rojo representa las motos de 4 tiempos, el color piel representa las motos de 2 tiempos, este color amarillito tipo mostaza muestra los camiones y el amarillo muestra los buses. Los colores verdes claritos muestran más como los autos comerciales o particulares, como los autos propios. ¿Qué sucede en Barranca Bermeja? Barranca Bermeja hace como en el 2018 afrontó una contaminación grande del aire, que fue un polvo, un químico que salió de la refinería de Ecopetrol, que son catalizadores que expulsan la refinería, especialmente en horas de la noche y de la madrugada. Y esto es como Majo, qué pena. Traten de sintetizar, es que ya han pasado 10 minutos y van apenas en Santander, creo que falta Colombia y creo que no sé qué tanto va a hablar Edwin y Marlon y se van a coger más de 20 minutos, que es demasiado. O sea, yo sé que ustedes me comentaron, entonces traten de sintetizar, o sea, ya de ir cerrando tu presentación y para que puedan darle la oportunidad a los otros, ¿vale? Ok, el polvo blanco que están viendo que está saliendo del tubito es un polvo blanco que contiene vanadio, alquitrán, que es una sustancia química que pone en riesgo la salud humana y es uno de los factores que puede causar cáncer. Y listo. Vale, gracias. Ay, pero Catalina, ¿por qué está presentando? Cata, todavía no, falta, sí, falta Edwin. Qué pena, pensé que ya, qué pena. ¿Ya se está viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Bueno, ok. Bueno, el tema que me correspondió fue la contaminación a nivel de Colombia. Lamentablemente Colombia y sus ciudades principales han tenido un aumento en el índice de contaminación, siendo ya Colombia el país en la posición número 2 con el mayor índice de contaminación, con un promedio de 19.000 muertes anuales en todo el territorio, cada año. ¿Cuáles son sus causas principalmente? Los combustibles fósiles, ya que estos generan dióxido de carbono, monóxido de carbono y potencian el efecto invernadero. Todos estos gases que liberan los combustibles afectan demasiado la contaminación. Y no solo la contaminación del aire, sino la del suelo y el agua. Estos son el petróleo, el carbón y el gas natural. Lamentablemente, como son industrias masificadas, es muy difícil que paren su producción. La quema de basura, que esto pues se ha convertido en un problema bastante grave para Colombia, y no solo los que viven cerca del relleno sanitario, sino debido al mal manejo que se le ha dado a las basuras, pues está afectando también a las principales ciudades. ¿Cuáles son las que se sitúan con su mayor índice de contaminación? Estas son Medellín y Bogotá.
¿Por qué? Ya que estas son las ciudades principales con un mayor número poblacional. Aquí se observan pues el estudio que se le ha dado y pues cómo se identifica en la tabla. Estamos más o menos en estas ciudades con un índice moderado. Y en Medellín pues representa pues también una grave exposición a la contaminación, pero esto ha venido cambiando debido a la importancia de la conciencia ciudadana. Pero como repito, debido a la alta población y la masificación de las industrias, pues esto empeora, al igual que en Bogotá. Pero en Bogotá esto se ha venido disminuyendo un 47% de contaminación gracias a las normas preventivas y a la conciencia ciudadana. Aquí prácticamente se expresa pues en esta imagen todo lo que está ocurriendo, las volquetas, los vehículos que pues generan demasiada contaminación, las industrias y la quema de basura. El cambio climático, nos afecta la contaminación, se dice que en Colombia aumente 2.4 grados Celsius y pues esto causa el aumento en el nivel del agua, el deshielo de los nevados, el calentamiento de los páramos, entre otras. Los departamentos con mayor vulnerabilidad son San Andrés, Vaupés, la Amazonía, que comprenden prácticamente el 41% del territorio, que tiene un mayor riesgo frente a los efectos del cambio climático. Aquí se ve pues una gráfica donde muestra de 1943 a 2013 y siendo su máxima temperatura 40 grados y como pues el aumento poblacional se espera que para años próximos cada vez las cifras sigan aumentando. Pues algunas recomendaciones. Lo más importante es tomar conciencia de que esto nos afecta a todos. Movilizarse en sistemas amigables con el medio ambiente, sistemas públicos, también comprar productos locales, reducir el consumo de plástico, que el plástico pues es prácticamente uno de los mayores contaminantes que tenemos actualmente, disminuir el uso del agua y la energía eléctrica y muy importante mantenerse informado sobre la calidad del aire donde vivimos. Muchas gracias. Listo, hágale Marlon, que son las 8:44 y 48, se han demorado demasiado. No puede volver a pasar eso, o sea, que se mueren tanto porque nos tocarían todos los días. Por mí no hay problema, si quieren nos reunimos mañana. El detalle es ustedes que salen acumulativo y todos los días como en matemática va a ser complicado, ¿vale? Listo, Marlon, tienen la palabra, trata de sintetizar, porfa. Listo, bueno, a sintetizar entonces. A ver, si ven bien, ¿no? Sí, se ve bien, problemática. Pues a nivel mundial me tocó a mí. Empecemos con la historia, no me voy a demorar, tranquilos. Los primeros registros, los científicos han dicho que incluso en las cuevas prehistóricas se presenta contaminación por la inadecuada ventilación de las fogatas, y el forjado de metales fue la aparición de la contaminación fuera del hogar. Todo el problema con la contaminación comenzó así a presentar, digamos, un problema más grande a partir de la revolución industrial, que fue cuando ya se empezó a mecanizar todo, aparición de las grandes máquinas, fábricas y el consumo de inmensas cantidades de carbón, que hasta hoy al día todavía sigue habiendo el uso de combustibles fósiles, y eso es de las principales causas que generan contaminación del aire, o sea, el cambio climático. ¿Y cómo sabemos esto? Aparte, pues las burbujas atrapadas en el hielo hace miles de años por permafrost nos permite también identificar el índice de contaminación de años anteriores y compararlos con la actualidad. Y los cambios son bastante drásticos, ya lo veremos más adelante. ¿Qué respiramos en las ciudades? Pues principalmente NOx, que son gases tóxicos irritantes formados por NO2 y NO, dióxido de carbono o CO2, ozono O3 y las partículas en suspensión. Todo esto es principalmente debido al transporte motorizado como los coches, camiones y motos,
que son la principal fuente de la contaminación en las ciudades, donde hay más contaminación atmosférica. Los países más contaminantes son, en primer lugar, China, luego Estados Unidos, así como los ven, todos estos son los 10 primeros más contaminantes, millones de toneladas al año, y es bastante preocupante, la verdad, principalmente China por, obvio, su gran sobrepoblación, pues esa es la principal causa. Miren, aquí está el gráfico, toda la contaminación. ¿Qué ha pasado en el mundo? Como ya dije, desde la década de 1960, fue donde la década ha empezado a ser más cálida debido a la revolución industrial y todo eso. Y acá, como vemos en la gráfica, en el 2010, esa fue la década con los 5 años más calurosos que han ocurrido hasta el día de hoy. ¿Y qué ha hecho el mundo para notificarnos de eso? Pues primeramente hicieron el Acuerdo de París, cuyo logro histórico es hacer creer en un mundo más amplio, equilibrado, o sea, mejorar las condiciones en el mundo para reducir el efecto invernadero y, según ellos, mantener la temperatura media global, o TMG, debajo de 1 grado. Eso dicen, pero Estados Unidos se retiró de este acuerdo debido a Donald Trump en el 2017, y también se encuentran los casos actuales del reloj del apocalipsis, e incluso un reloj que es una cuenta regresiva que se encuentra en Nueva York, que representa, por así decirlo, el fin del mundo. Eso es lo que simboliza. ¿Por qué? Porque cuando se acabe el tiempo ya el ser humano no habrá generado demasiado CO2 como para poder subsistir. Eso es según estudios científicos, y por eso está esa cuenta regresiva, o sea que no nos queda mucho tiempo. Aquí está una gráfica de la temperatura media global, en comparación a los del siglo XX. Ya pueden ir viendo que son alarmantes las cifras, cómo va subiendo. Si ven que van subiendo y bajando, ¿a qué se debe? A que la Tierra se enfría, por así decirlo, siempre está tratando de moderar su temperatura, pero el ser humano últimamente, en los últimos años, ha generado tanto CO2, tanto dióxido de carbono, que ya la Tierra no es capaz de enfriar lo suficiente, por así decirlo, y pues podría, es bastante malo, ¿sí? Aquí vemos, ya se sobrepasó el grado centígrado. Aquí pues hice los análisis de razón de cambio entre intervalos de a 40 años, de a 20 y así. Como aquí vemos, desde el primer indicio de aumento, o sea, acá en el 1940, tardó 40 años en sobrepasar 0,25 grados centígrados. Luego tardó 18 años a partir de la última fecha, o sea, 1980, para sobrepasar los 0,5 grados centígrados, y luego 17 años bajó solo un año, pero al final terminó un solo año, de 2015 a 2016, para sobrepasar incluso el 1,2 grados centígrados. ¿Qué representa eso? Obviamente una razón de cambio positiva. Se ve incluso, aunque suba y baja, se ve que incluso un crecimiento exponencial ha habido en los últimos años a partir de la revolución industrial en el calentamiento global. Lo mismo acá, esta gráfica también es lo mismo. Y pues acá hice más análisis de que, digamos, hay una diferencia de 0,69 grados centígrados entre 1980 y 1919, que representa cuando se dio la revolución industrial, y luego ya fue bajando un poquito más, pero seguía en aumento, seguía siendo una razón de cambio positiva. O sea que esto va a parar. Entonces, proyección para el 2025. Como ya dije, con el reloj del apocalipsis y todo eso, puede que en el intervalo de 20 años ya la temperatura media global sea incluso por sobre 1,7 grados centígrados, arriba de la era previa a la revolución industrial, y esto es bastante malo. ¿Por qué? Porque aparte de la cuenta regresiva de 7 años que ya se tiene, donde el ser humano va a estar con una temperatura media global por sobre 1,5 grados centígrados, y eso es bastante malo. Entonces,
si no nos cuidamos, si no reducimos esta contaminación, pues nos vamos a terminar extinguiendo, no solo a nosotros, sino al resto de animales, y pues eso también nos afecta directamente. Eso es del lado negativo. Claro que del lado positivo, también tomando en cuenta el coronavirus, pues se ha reducido un poco el índice de contaminación, pero pues se va a ir retomando, ya se va encontrando la cura y todo eso, y pues va a seguir en aumento. Si esto no para, al menos hasta que se encuentre al menos una tecnología de biosostenible y todo eso que nos ayude. La única forma es concientizarnos de lo que estamos haciendo. Conclusión, la contaminación atmosférica es de los problemas que más está arraigado a otros problemas, por así decirlo, a la biología, a la economía, al gobierno. Todo eso está conectado desde la contaminación que crea el calentamiento global, el cual genera sequías, y con sequías pues hay una escasez de alimentos, o sea que genera inflación, se generan guerras por los productos, todo eso. Entonces debemos mejorar, por así decirlo. El cambio climático no se puede quitar, perdón, no se puede eliminar, eso siempre va a estar ahí, pero depende de nosotros el futuro que vayamos a tener, si nos concientizamos o no. Muchas gracias. Hola. Bueno, Cata, la verdad no alcanzamos ni quiero hacer algunas aclaraciones con respecto, bueno, primero hablar del grupo. No sé si alguno tiene alguna pregunta para el grupo de contaminación del aire de Edwin, de Majo y de Marlon. ¿Alguno tiene alguna pregunta? A Catalina, decirle que ya no alcanzamos, pero estaba pensando en las siguientes cosas y vamos a coger los últimos 3 minutos para aclarar algunas cosas. Entonces, primero, del grupo, siento que Majo y Edwin le faltó proyectar lo que cada uno hablaba 2025. No sé si fue que yo me desconecté. Lo último que habló fue como algo de Barranca, Majo, en el que va allí. Yo sé que yo los trunqué un poco, pero no mostraron eso. Yo más o menos traté de decirle que resumieran como ciertos aspectos. No es que tienen que ser lo que yo quiera que me digan, pero sentí que faltó ahí la proyección, que para mí es una de las cosas más importantes. ¿Qué va a pasar más adelante? Y que consideraran lo que está pasando actualmente con la pandemia. Algo parecido entre Edwin y eso en cuanto a conclusiones. Majo se enredó un poco más, se puso como nerviosa. Bueno, o sea, eso te afecta la calificación, obviamente, sustentación. Edwin de pronto fue un poco más seguro, pero faltó un poco más ahí con la parte de conclusiones. Marlon se extendió demasiado. Marlon, yo sé que yo soy el primero que redundo, pero una exposición toca organizar. Anécdota para el resto de grupos. Por favor, les invito a todos los grupos que practiquen su presentación. Tienen que hacerla en 8 minutos. Escúchenlo bien, ya no es que si quieren lo vea más tiempo, porque es que le voy a decir cuál es el complique y verá que ahí sí se van a empezar a disgustar algunos. Invito a todos, y más que todo este curso, que estén en clases de matemática, porque eso hace parte y vamos a tener un problema el viernes. Yo voy a invitar a los grupos que se demoren, como el de Marlon, que nos acompañen el viernes también. ¿Por qué razón? Porque es que nos están haciendo que nos demoremos muchos más días. Es decir, lunes y miércoles, listo, todo el mundo está programado con eso. Pero si cada grupo se va a demorar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, como el grupo de Marlon, lo que va a pasar es que obviamente en una clase vamos a abarcar nada más 3 presentaciones. ¿Cuándo vamos a terminar? Entonces, los grupos que se están demorando demasiado están haciendo que las clases no alcancen, y sí se puede. Por ejemplo, Marlon redundó mucho. Les pido un favor, está buenísimo. Sí, uno quisiera darle más tiempo, pero así son, y así son las sustentaciones de proyecto. Uno se demora años investigando algo y tiene 15 minutos para hablar algo que uno trabajó durante años. Y claro, uno empieza igual que ustedes, 20 minutos, media hora, no. Tiene que hacerlo en 10, tiene que hacerlo en 15. Es más, son 10 minutos. 15 es por pregunta, este le califica a uno y le hacen comentarios. Entonces, les invito a que practiquen, porque no podemos el día miércoles que vuelva a pasar lo mismo de hoy. 20 minutos, porque ¿qué pasa? Cada quien arma sus diapositivas, no sincroniza, no practican y llegan acá. Y es muy feo cortarles a ustedes la palabra. Decirle, ya no puede más, porque yo sé que quieren decir. Entonces, yo los invito a que reorganicen. El día de hoy yo voy a mover las diapositivas del día de hoy para el día miércoles. Es decir, la actividad que dice presentación, que es el acumulativo, ustedes se van a dar cuenta que va a estar el día miércoles.
quiere decir que ustedes pueden volver, si ya, no, profe, ya cargamos la presentación, los invito a que la reevalúen y vuelven y lo hagan porque vamos a tener serios inconvenientes por tiempo. Yo no tengo ningún problema, pero lo que no quiero es después inconvenientes cuando les diga, bueno, muchachos, nos tocó todo el viernes en sustentaciones, se van a disgustar porque me tocaría hacer un horario especial el viernes y yo puedo en la mañana, en la tarde tengo grabaciones de cineasta. En resumen, mire que quedó como, o sea, ¿qué pasa? El día miércoles los espero a todos, vamos a tratar de hacer las 6 presentaciones de a 8 minutos, más 2 de enganche y eso. Si se cumple el tiempo, alcanzan a pasar 6 grupos. Obvio, si hay un grupo que se va a demorar 15, 20, ya la llevamos de una vez y se pasa para el viernes. El problema es que a este ritmo van a quedar más de la mitad del salón para el viernes y va a ser complicado, porque la idea mía original era citar a los remanentes para el día viernes de 8 a 10 de la mañana y salíamos, pero a este ritmo me va a tocar hacer un horario especial para cada curso de a 2 horas y voy a invitar a todo el salón que esté el viernes también, ojalá. O sea, no, en resumen, para no alargarle más hoy, nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana con todo. Les pido a todos los que tienen la sustentación el día, ¿qué pasa con los que hoy no quedaron? Quedan automáticamente para el viernes. A mí me da piedra. Entonces, por eso le digo, obvio, todos los grupos que no alcanzaron hoy dicen, pero ¿para qué se pusieron a hablar? Da piedra y da disgusto. Todos quieren pasar de primero para después decir, ya yo pasé, pero no, o sea, no, toca pensar en los demás también y sí se puede hacer una presentación de 8 minutos, ahí sea que se hayan demorado horas y averiguando. Entonces, practiquen, averigüen para que eviten ese tipo de inconvenientes. Nos vemos el día viernes. Se me pasaba a decirles algo bueno. Lo del viernes, la dinámica es el miércoles, perdón, los grupos del 4 al 6, a excepción del de Camila, que estaba cruzado con el de Julián y que hoy pasó, tienen prioridad el miércoles y deben estar todos. Profe, pero yo no sustento el miércoles porque no alcance hoy. Es nota de la acumulativo asistir a las sustentaciones de sus compañeros. Y el miércoles decidimos quiénes van a ir al viernes, porque no puedo mandarlos a todos tampoco el viernes, pero esos alumnos que están demorando demasiado los voy a invitar a que estén el viernes también, porque ustedes son los que están causando que se demore. Entonces nos van a acompañar, el aula permite 100 personas. La verdad se los digo así. O sea, alumno, el grupo que se muere más de 10 minutos, lo voy a pasar para el viernes. Va a tener que ir. Es decir, en resumen, yo invito a Marlon, a Carol, nos van a acompañar el día miércoles y también nos van a acompañar el día viernes. ¿Por qué? Porque ustedes están generando que sea eso. Entonces, si tú quieres tratar de que sea lunes y miércoles, pues te invito a que tu presentación esté ajustada. Por ahora quedamos así. La idea es que estuviera en la mayoría de sustentaciones. Entonces, por favor, organicen bien las presentaciones y si pueden, ensállenlas. Cada quien, o sea, hoy, por ejemplo, algunos intercalaron bien, pero practiquen que el tiempo máximo promedio sea de 8 minutos. Quiten. Por ejemplo, Marlon Redondó muchas veces utilizó gráficas y separaba. Si hacen eso, se van a demorar 20 minutos. Entonces, lo pueden sintetizar más. ¿Eso cómo se hace? Practicando. Usted coge y dice, bueno, uno empieza con 10, después se da cuenta que lo puede hacer en 3 y queda solamente lo más importante. Nos vemos, muchachos, el día miércoles a las 8 de la mañana. Hasta luego. Qué pena con los que hoy no alcanzaron, ya se me sale de las manos. Por eso es importante tratar de pasar de primero. También se dan cuenta por eso. Listo. Hasta luego. Chao. Nos vemos el miércoles. Chao, profe. Chao. Qué pena con los que no alcanzaron hoy. Chao, profe. Chao, Mario.